y vamos a compartir pantalla. Ya. Ahí sí. Ya. Vamos a empezar entonces porque nos estábamos poniendo al día, ¿cierto? Con las actividades y evaluaciones pendientes. Y vamos a partir de esta clase, que es nuestra clase número 3 de la unidad de relatos de misterio, que es el análisis literario del libro de la selva de Rudyard Kipling. Algo así creo que se dice. ¿Ya? Y nuestro objetivo de esta clase es analizar la lectura complementaria, ¿cierto? El libro de la selva del autor. A ver qué me dijeron en el chat. Pues está la cosa, actividad para... Ah, ya, muchas gracias. A ver. Vamos a detener, inhabilitar la anotación. Muchas gracias. Listo. Y para partir como actividad inicial, vamos a hablar y vamos a decir si ustedes han visto alguna película o caricatura basada en el libro de la selva. ¿La Yo habían vi la visto? película live action. ¿Esa es la que está en Netflix Yo ahora? vi las dos películas. Sí, hay una, esa live action en la que está en Netflix, la que se llama Mowgli, parece, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, sí, ya, y está la de Disney, ¿cierto? Tenemos dibujos animados también, que son más antiguos, que eran como cuando yo era chica que estaban dando, ¿cierto? Y como, ¿cuál era el argumento en realidad de la obra? ¿Cuál era el conflicto, no sé, de la obra? El de Básicamente. un humano en una manada de lobos. Exacto, ¿cierto? Que eso es como transversal, a pesar de que tenemos estas particularidades que lo hacen distintas al libro, pero en realidad lo que trasciende, ¿cierto? Y que nos dimos cuenta cuando estábamos leyendo el libro, que es como lo que cuentan las películas o lo de la animación son máximo 4 capítulos del libro y lo demás no se muestra en las películas, ¿cierto? Y es básicamente que este ser humano, ¿cierto? Que este niño que es pertenece, ¿cierto? A la India y que va a vivir con los lobos, porque los lobos lo cuidan, está dentro de esta manada. Y tiene este antagonista, ¿cierto? Que se lo quiere comer, que es Shere Khan. Ya. Y entonces vamos a hablar un poquito del autor de Rudyard Kipling, que es un narrador y poeta inglés, ya que él nace en 1865 y muere en 1936. Es controvertido por sus ideas imperialistas y considerado uno de los más grandes cuentistas de la lengua inglesa. Ya este pertenece a una de las... Eso es lo que tenemos que tener en cuenta de la época, que también ¿cómo se podría decir? Que como que no lo tenemos tan en considerado porque tenemos que hacer esta transversalidad de conocimiento de que, por ejemplo, en la India en esos momentos estaban los ingleses que estaban ahí, ¿cómo se llama? Como prácticamente colonizando en esos momentos, ¿ya? Y vivían ingleses en la India, ¿ya? Y que ellos eran como el grupo económico que estaba ahí en la época. Entonces, este niño que se roban, ¿cierto? También es como, hablan de esta corona inglesa, ¿ya? Porque, Profe, dígame. que no entiendo dónde relata la historia porque según lo que dicen, eh, como que las estructuras son como aztecas, pero en Ah, América las panteras no eran domesticadas según lo que sé. sí, sí, eso, cierto que es como, eso igual es por eso que tenemos que hacer esta mezcla del contexto histórico, porque, por ejemplo, yo estaba hablando con mi hermana y mi hermana juraba de guata que el libro de la selva era en África. Y yo le decía, pero es que en África no hay selva, pues sí, es en la sabana. Y en la África no hay tigre, po. Y me decía, no, mentira, no lo puedo creer. Y yo decía, sí, pues. Claro, voy ahí como que, y ahí también ahora como están hablando cuando están los de los bangalore, los monos, ¿cierto? Como que lo que describen, ¿cierto? Que estas antiguas moradas, ¿cierto? Como una especie casi prácticamente de un castillo antiguo, podríamos también pensar que era como de azteca, pues claro, no se me había ocurrido. Ya, pero ahí entonces tenemos que dar cuenta que esto es dentro de la India, de la selva de la India. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, si fuera en África, como pensaba mi hermana, y yo le decía, no, pues si no hubieran habido leones o jirafas, ¿cierto? Nada que ver, y ahí como que, uy, de veras.
Ya, entonces aquí tenemos que es en la selva, ¿cierto? En la India, y tenemos estos personajes que también son ingleses, y ahí decimos, ¿por qué hay ingleses en la India? Ya, entonces ahí tenemos que dar cuenta también que estaban los ingleses ahí, porque estaban, ellos colonizaron la India, y estaban ahí, a lo mismo que nosotros teníamos los españoles en Chile, ellos tenían a los ingleses en la India. Entonces ahí nacían también, porque por ejemplo, Rudyard Kipling nace en la India, pero él es inglés, o sus padres son ingleses. Ya, entonces él pasa sus primeros años de infancia en la India, y luego a los 6 años él se va enviado a Inglaterra a estudiar, ya que se ocupaba mucho en los países colonizadores que nacían en un lugar, pero los mandaban después a estudiar afuera, ¿ya? Y donde estudió en la United Service College, ustedes saben. Y después él vuelve en 1882 a la India y se dedica al periodismo en calidad de subdirector de aquí de un diario famoso de Lecco. Y después en el 87-89 en The Pioneer, ¿ya? En 1907 obtiene el premio Nobel, ¿ya? Es una persona que obtiene un premio Nobel de literatura, y en 1926 la medalla de oro de la Royal Society of Literature. Después ustedes van a recuperar la clase de inglés y ahí ustedes practican con la profe la pronunciación. Aquí tenemos una de las obras, ya, de este escritor, que tenemos Departamental Titis, Cuentos simples de la colina, Tres soldados, Historias para niños y Recompensas y hadas. Y hay que igual como que en su narrativa siempre se trata de demostrar que es como más infantil, que trabaja mucho con lo de los animales, etc. Argumento. Y entonces como que lo mismo que estábamos hablando, que el argumento transversal de esta obra, ¿cierto? Que es que Mowgli es un humano, ¿cierto? Me falta una O ahí, pero es solo un cachorro, ¿cierto? Para los animales que están ahí. Un bebé indefenso que los lobos deciden criar como uno de los suyos. Aquela, el líder de la manada, ¿cierto? De los lobos, consigue de los demás lobos estén de acuerdo con esta decisión, pero es una tregua temporal, ¿cierto? Y ahí como que, ¿cierto? Que ahí Balú y Bagheera interfieren en esto para que él sea parte de la manada. Mowgli crece muy despacio para el ritmo de los lobos. Claro, pues y ahí tenemos que dar cuenta que es como que la mamá tiene varias camadas de lobo y él sigue siendo un cachorro, porque igual ellos crecen, ¿cierto? A los 3 meses los perros ya están más grandes y uno a los 3 meses sigue siendo un bebé, ¿ya? Y por eso dice que Aquila no será líder para siempre, que eso también fue como que marca cuando vamos leyendo el libro. El niño tiene un gran aliado que es Bagheera, ¿cierto? La pantera, y un gran enemigo que es Shere Khan, el tigre, que considera que Mowgli es una presa y le corresponde por derecho, ¿cierto? Ahora en cuanto al contexto histórico, lo que estábamos hablando. Entonces ahí, lo que se ve ahí en la novela es que, o para que tengamos en cuenta como lo que existía en esa época, lo que vivían estas personas, era que había, estamos hablando de finales del siglo XIX, donde había hay grandes transformaciones profundas en la sociedad, porque hay un nuevo desarrollo de economía, ¿cierto? La economía empieza a surgir mucho, hay un nuevo desarrollo de pensamiento, la gente empieza a pensar, a dar cuenta, por ejemplo, esto de que tenemos esta dicotomía entre la naturaleza, ¿cierto? Mowgli, ¿cierto? Un salvaje, mientras tenemos este otro mundo que es de los seres humanos, ¿cierto? Que tenemos a los humanos que viven en casa, ¿cierto? Aunque le dicen choza, en sus casas, y tenemos a este otro lado que tenemos a Mowgli en la selva. Entonces tenemos estos choques de mundo que son como muy diversos, que son muy distintos. Que nos damos cuenta también que, por ejemplo, cuando Mowgli interrumpe a los humanos cuando está en la fogata y dice, ¿cómo ustedes pueden creer en dioses, en duendes? ¿Qué les pasa? Como que él se da cuenta que las personas, que en qué mundo viven, que piensan esas cosas y creen en eso. Ya tenemos también el gran desarrollo de la industrialización. Ahí, por ejemplo, en la novela se puede ver que hablan sobre rifles, ¿cierto? Que están presentes, y instrumentos que son como más de una sociedad civilizada, entre comillas. Es un momento de Europa imperialista, ¿cierto? Que ahí estamos hablando de eso, que Europa es completamente imperialista y empieza este impulso de colonizar
otros lugares. Y ahí tenemos a esta corona inglesa que coloniza la India. Y está el auge, ¿cierto?, de la revolución industrial. Y aquí entonces estamos hablando de los personajes principales, que tenemos una imagen, ¿cierto?, que tenemos a Mowgli, que es el niño, ¿cierto?, este cachorro que le dicen, a Shere Khan, el tigre, ¿cierto?, este tigre salvaje, quien, ¿cierto?, que no sigue ninguna norma, ¿cierto?, de las leyes de la selva que tienen las personas. Él falla primero diciendo, cazando, porque, ¿cierto?, que una de las leyes de la selva era que ellos tenían que cazar en lugares en específico, no tenían que cambiar de lugar. Y Shere Khan cambia de lugar, viene de nuevo, viene de, hasta lo dice, luego que me cambié del lugar de cacería, ahora ustedes están haciendo otras cosas. Ha cambiado mucho desde que me fui, ¿ya? Y eso no estaba permitido según la ley de la selva. Y también él que asesinaba a personas por gusto, por placer, ¿ya? Luego tenemos a Bagheera, ¿cierto? La pantera, y luego tenemos a Balú, quien era quien enseñaba, ¿cierto?, a los cachorros sobre la ley de la selva. En cuanto a los personajes secundarios, tenemos a Rashka, que es la mamá, ¿cierto?, lobo, y al papá lobo, que tenemos aquí presente como un matrimonio, ¿cierto?, con sus hijos, una familia bien construida dentro también de la selva. Tenemos puse a Shere Khan no, es principal, eliminado. Tenemos acá también, que es la serpiente, ¿cierto? Y a los Bandarlok, que son los signos, que serían como los personajes secundarios más importantes que tenemos en la novela, pero igual nosotros sabemos que hay más. En cuanto al ambiente físico, aquí es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Aquí tenemos la selva, ¿cierto? La selva de la India, de nuevo, y donde se producen, ¿cierto?, la gran mayoría de todos los acontecimientos, ¿cierto? Tenemos la cueva, ¿cierto?, de los lobos cuando pasan los primeros años de la infancia, Mowgli, ¿cierto? Y aquí también tengo como representado, aquí tenemos, por ejemplo, a las personas aquí un dibujo de los de la India, y ahí tenemos aquí, por ejemplo, los personajes, estas personas que son oriundas, ¿cierto?, de acá, de la India, por la vestimenta, y aquí tenemos a los ingleses. ¿Ya? Que esto también lo podemos ver bien cuando, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película de Tarzán, y ahí también tenemos de nuevo, esta selva, la misma idea, la de la selva, este niño perdido, los ingleses y la gente de la India. Y ahora en cuanto al ambiente psicológico, ¿cierto? Aquí tenemos que se ve mucho, ¿cierto?, reflejada la amistad, ¿cierto? La amistad entre los seres humanos, o sea, Mowgli en particular, este niño, con los animales, y estos animales que lo protegen, ¿cierto? Tenemos aquí también este ambiente psicológico que nos produce, ¿cierto? Cada aparición de Shere Khan era tensión, ¿cierto? Tensión, miedo de parte de los animales, se sentían angustiados, el tigre era una figura demasiado imponente dentro de la selva. Y luego tenemos esta también, que podemos hablar de este compañerismo, esta unión dentro de ellos después de los lobos, de los animales, para poder igual que Shere Khan ya no esté con ellos, ¿es cierto? Que se vaya, de no seguir la idea de él. Y ahí lo mismo se refleja cuando cierto Mowgli se pone ahí con su hermano de acuerdo para poder asesinar por fin a Shere Khan. Ya. Ahora en cuanto como actividad de cierre y pregunta de prueba, para que le vayan dando vuelta antes de ponerle clip a la prueba, quiero que ustedes le den ahí una vueltacita a cuáles son las principales temáticas que aborda el libro de la selva, ¿ya? Y para que la vayan ejemplificando. Por ejemplo, podríamos hablar de la amistad, ¿ya? Por ejemplo, una de las principales características, la temática que se refleja en la amistad y ejemplifica sería a través de los personajes, por ejemplo, de Bagheera o Mowgli, que son muy amigos, lo defienden, lo van a buscar, ¿cierto? Cuando se lo lleva la banda de los simios. Ahí tenemos una temática, por ejemplo, y de ahí hay otras más, ¿cierto? Ya, sí, de cierre. Es que como que copia la letra y después se me olvida poner cierre. Cámbiala. Ya. Esos son los chascarros. ¿Hasta cuándo hay no, en realidad la actividad, recuerden que la actividad de inicio, cierre de estas de libros, no es necesario que me la entreguen, ya yo no las marco como parte de,
pero sí para que la tengan presente y vayan pensando, por ejemplo, en esta pregunta, porque es pregunta de prueba, ya está en la prueba. Entonces ahí ustedes le van dando una vuelta ahora mientras antes de ponerle, iniciar a esa prueba, porque tienen verdadero y falso, les pongo a ustedes, hay un texto, lo tienen que leer, tienen que responder en función de ese texto, vocabulario contextual, después vienen las de conocimiento del libro en general, y tienen 3 preguntas de desarrollo, y una de estas es una pregunta de desarrollo. Profe, ¿y cuántas preguntas son en total? 21 con los verdaderos y falsos. Ya hay 7 verdaderos y falsos. Y acuérdense que le hice eso como esa trampa de que son como preguntas de, para ahí que vayan viendo, porque son como, tienen preguntas de las películas. Entonces, para que no se vayan a confundir. Ya. Y aquí. Que buena suerte que tienen la prueba ya disponible en WebClass. Recuerden que la van a tener hasta mañana. Y que el próximo libro, y va a ser una, ¿cómo se llama? Una de las... Quería ver la hora, ya estamos súper bien en la hora. Ya, buena noticia, este sería el último libro que van a leer, ¿ya? El enfermo ¿Y profe, imaginario. ¿el País de las Maravillas? No, sí, pero es que miren, si vamos a poner, ahora doy el enfermo imaginario y sería para la primera semana de diciembre, y ¿cuándo voy a dar la licencia? Para el año nuevo. No me calzan las fechas, así que como que estuve hablando con mis colegas de lenguaje que vamos a dejar este el último libro, no vamos a alcanzar a leerlos todos. Ya igual tenemos que pensar que partimos más tarde también las clases, no fue a un año normal, entonces no vamos a alcanzar. Así que Alicia va a quedar ahí en el tintero y vamos a terminar con el enfermo imaginario de Molière y tendríamos la prueba la primera semana de diciembre. Así solamente de esta fecha nos pondríamos al día con las evaluaciones para los que tengan pendientes para no hacer tanto. ¿Ya? Profe, Digan. ¿este PowerPoint está subido en el Classroom? No, en Classroom aún no lo subo. Ya ahora lo voy a subir, pero sí lo subí a WebClass. Pero voy a... El de Classroom va a estar, le voy a poner aquí actividad de cierre, le voy a cambiar eso. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen alguna pregunta? Dígame. Que en el libro de PDF de WebClass, Sí. o el que se encuentra en Google, hay historias cortas después del libro de la selva. ¿Esas se leen? No, yo como Hay que como mini historias. sí, hay como mini historia, después habla de Mowgli en su adultez, ¿cierto? Lo que pasa es que como que eso es por lo que leí, estuve investigando, decía que el autor les fue también, por ejemplo, con el libro de la selva, porque el primero o sea, si nos fijamos, son como puros cuentos en verdad. Entonces él crea estos cuentos y él después los junta y hace como el libro de la selva, y en su oportunidad vuelve a hacer un libro de la selva 2, ¿ya? Entonces como que porque va juntando estos cuentos y crea este libro de la selva en realidad, ¿ya? Pero no, la prueba va a ir hasta ahí. Sí, porque después del libro de la selva creo que viene historias sobre las focas, elefantes y mangostas, creo. Sí, no, pero eso no va a entrar, ¿ya? Ignacia me pregunta qué libro va a leer. El enfermo imaginario. Ese vamos a leer. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve? ¿El pavo? Sí, ¿De qué ya. trata? Sí. Ya está el enfermo. Ya, yo no le he leído, leí otro de Molière. ¿Cuál leí? El médico a palos. Y creo que es fácil, porque Molière trabaja, esta es una obra dramática, ¿ya? Profe, ¿se sabe cuándo salimos de clase? Me preguntaron eso mismo en el primero. Después les respondo, esperen. Molière, estas son obras dramáticas, ¿ya? Son antiguas, sí, ¿ya? Pero son entre medias chistosas. Voy a tratar de buscar la obra, voy a leer el libro y voy a buscar una obra que sea como de acuerdo, y por último también se las mando para que las puedan ver, ¿ya? Y que Molière trabaja mucho en cuanto a que él, por ejemplo, estuvo muy enfermo. No recuerdo bien si tuvo peste bubónica u otra enfermedad. Y él se dio cuenta, por ejemplo, de la charlatanería que existía de los médicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, él se da cuenta que los doctores como que van
y empiezan a hablar como palabras extrañas, uno no le entiende, uno no entiende lo que escriben, hasta ahora cuando le entregan una receta, ¿cierto? No sabemos qué escriben, no hablan en otro idioma y no entendemos nada, y como que quedamos ahí, ya entonces como que él se mofa, es bien cómica, sus obras son cómicas y es como una ironía hacia los médicos, de la profesión de los médicos, de que ellos como que hacen esto, de que son charlatanes básicamente para él. Entonces probablemente sea algo parecido. La prueba llega hasta, o sea, puse lo de la muerte de Cherkham, lo de los monos está, lo de K, lo del comienzo cuando está dando el de los lobos, como que hasta ahí me fui en eso. Porque me di cuenta que, por ejemplo, de mi editorial, del libro de Zigzag, mi libro era como más comprimido y el libro que estaba en internet y en Classroom tenía más detalle, que se lo hacía tan distinto, era mucho más detallista su libro. ¿Ya? Entonces el mío a ratos, como era tan comprimida la información, se volvía tedioso, ¿ya? Pero hasta ahí sería. Ya, vamos a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.